Estudiaste biología en la UB, rama agroalimentaria y biotecnología. Fisiología animal, hice la opción de biosanitaria en aquella biosanitaria. época. Biosanitaria. Que ya no existe. Que ya creo que no existe porque ha cambiado todo tanto que la verdad es que... ¿Y era lo que tenías en mente cuando empezaste a estudiar biología? Sí. Es decir, también me gustaba mucho toda la otra parte de biosistemas, ¿no? La zoología, o sea, la otra parte que era biosanitaria, biotecnología y después teníamos esta otra parte que era más la parte ecología, biología de sistemas, ¿no? Botánica, o sea, siempre me ha encantado esta parte más tradicional, más descriptiva, pero siempre desde que era muy pequeña, tuve la curiosidad de estas cosas más aplicadas a las células, ¿no? Entonces, sin saber muy bien el qué iba a encontrarme, pero sí que mirando las asignaturas sí que lo tenía bastante claro, que me gustaba mucho pues toda esta parte. Y tengo que confesar que en algunas de ellas, en algunas materias era francamente mala, o sea, habían cosas, primer curso biofísica y estas cosas fatal, pero luego te vas haciendo un poco tu circuito y te sentías cómoda, ¿no? Con fisiología, endocrinología, esto me encantaba. Vale, entonces después decidiste hacer el doctorado. ¿Esto fue una decisión rápida o también pensaste, no, me voy a una empresa, o fue más, ya tenías claro que querías investigar? Tuve suerte, aquellas cosas, ¿no? Haciendo unas prácticas de genética en segundo de carrera, que estábamos haciendo cruzamientos con drosófilas y mirábamos algunas mutaciones de moscas Ailes, no me acuerdo, era una cosa muy básica. Hablé con la persona que nos daba las prácticas y era una estudiante de biología de cuarto año. Entonces, lo primero que hice fue ponerme en contacto con el departamento que daba asignaturas que más me gustaban. Pues me encantó la fisiología animal y hice después una asignatura que se llamaba endocrinología comparada, que comparaba el sistema endocrino desde las cucarachas, insectos hasta mamíferos. Y en concreto dije, vale, pues me apunto a las de monitora de prácticas y vi que el siguiente paso pues era hacer el máster como mínimo y de hecho empecé así, ¿no? Un máster doctorado en fisiología. Así que tuve suerte de tenía claro lo que quería hacer, ¿no? O sea, que eso a veces también te ayuda a limpiar un poco el ruido porque estás en una época un poco complicada, quieres dinero, pero entonces no puedes hacer el doctorado porque sabes que la manera de tener recursos económicos es complicada, entonces tenía clarísimo que quería hacer un doctorado. Después, al cabo de un año y pico más, ¿no? O sea, no me importó la precariedad de esa época, la pude ir llevando de alguna manera, con trabajos part-time en otras cosas, o sea que bien. El máster experimental, en aquella época se llamaba máster experimental en biología, porque no era obligatorio, era como... 9 meses, era una cosa muy nueva, lo estaban empezando a aplicar y era una manera de ir buscando una beca de doctorado, porque el máster no era remunerado y entonces teníamos unos meses por delante para pedir una beca FPI o un proyecto que iba a salir, entonces podía seguir tocando lo que me interesaba en el laboratorio y no dejar, teníamos alguna cosita con Josep Planas, eran estudios con ovarios, con folículos previtulogénicos de salmón y de trucha, o sea, un trabajo bastante descriptivo y bastante bonito y empecé así con un máster experimental y luego ya pedí una beca y nos la concedieron, ¿no? Una beca de doctorado y ya me quedé en el departamento hasta, bueno, es que de hecho cuento y creo que estuve allí casi 9 años, entre las prácticas, el máster, acabé la tesis en el tiempo que requería, pero después me quedé un año más. El topic del laboratorio, ellos trabajaban en insulina y factores de crecimiento tipo insulina, en peces teleósteos, porque tienen un crecimiento de la musculatura indefinido. Entonces, eran preguntas, como te comento, bastante básicas, muy fundamentales, pero lo bonito era que teníamos que poner a punto muchísimas cosas en ese momento, ¿no? Para cultivar células madre de musculatura en diferentes especies y poder comparar entre ellas pues, durante la evolución cómo han ido cambiando estos parámetros más fisiológicos, ¿no?
Y entonces me gustó mucho el tema y no había ninguna plaza a la vista, ni muchísimo menos, es decir, al revés. De hecho, el máster fue autofinanciado, en la tesis sí que tuve una ayuda con una beca FPI, pero el último año en el departamento estuve sin cobrar. Es decir, te gusta lo que estás haciendo, sabes que hay un esfuerzo que tienes que poner por tu parte, trabajar fuera de horas para poder cubrir esas cosas, pero en ese momento tenía claro lo que quería hacer. Entonces invertí mucho tiempo en eso y no había ninguna plaza, y de hecho ya sabes, creo que es difícil, ¿no? Este tipo de posiciones en la universidad son complicadas. Hay mucho... Se suele pensar que el que está muchos años quizás lo acaba consiguiendo. Yo creo que en este departamento como mínimo y en la Universidad de Barcelona pueden haber algunos casos que hayan sido así, pero conozco a mucha gente que se ha ido fuera, ha hecho un postdoc fuera, ha vuelto, ha conseguido una Ramón y Cajal y después ha conseguido o no una posición. Es decir, la gente se mueve mucho para conseguir algo así. Entonces no creo que sea una cosa como que te quedas allí un tiempo y lo consigues. Esa es mi experiencia, luego hay de todo, ¿no? Pero creo que en ese sentido las exigencias son bastante altas. Vale. Luego hiciste un postdoctorado en el Hospital de San Pau. Durante la tesis estuve, con esta beca tenía movilidad, entonces estuve en Zúrich, en la Universidad de Zúrich, en el Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de Zúrich, y después en el Instituto de Agronomía en Francia, en la Bretaña. Entonces pude moverme durante 2 años durante la tesis, y cuando acabé la tesis pues me fui a un hospital porque tenía ganas de ver un poco más otro contexto, el contexto humano, más aplicado a terapias o, bueno, contexto humano. O sea, los peces estuvieron muy bien y de hecho es un sistema que aún sigo leyendo incluso literatura. De hecho después el postdoctorado lo empecé con pez cebra, o sea, son modelos que siempre va bien haber trabajado con ellos, pero tenía ganas de saltar de contexto e ir un poquito al humano, ¿no? En ese momento sí. Y después ya saltaste al Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona con Juan Carlos Izpisua. Y hiciste estancias en el Salk Institute. ¿Qué supuso para ti trabajar con Izpisua? Pues la verdad que supuso una inyección de estimulación científica, una manera de trabajar que yo no había visto antes. El hecho de que el mismo director estuviera en 2 sitios, en Barcelona y en La Joya, en California, en San Diego, nos ponía en contacto con muchísima gente. O sea, de alguna manera estabas abierto y expuesto a inputs de todo tipo, desde colaboraciones científicas hasta poder discutir qué congreso dónde vas a estar, dónde te vas a mover. Todo ocurría muy rápido. Entonces lo que sí que noté fue eso, un cambio de velocidad, una manera de hacer las cosas que después cuesta mucho encontrar en otros entornos en el país, ¿no? Y es así, o sea, esto es así, es una manera de trabajar muy diferente. Supuso, pues eso, un abrir los ojos y ver una manera diferente de hacer las cosas y ver que si querías llegar hasta aquí, pues tenías que invertir muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, pero los medios estaban allí. Es decir, no es el dinero únicamente, sino son las ganas de hacer las cosas, ¿no? Izpisua es una persona muy proactiva y es una persona que sabe delegar muy bien. Entonces lo que a lo mejor en ese momento él no podía darte, ya sabías encontrar la manera de con quién te tenía que poner en contacto para que llegaras a tu objetivo, ¿no? Y eso también es muy difícil de encontrar. Gente que sepa delegar, que te dé espacio, exige, pero es un entorno que exige mucho, pero en el fondo la repercusión es para ti. O sea, todo lo que ganes va a ser para ti. Entonces sí, fueron años bastante convulsos a nivel de tener poco tiempo, pero bueno, el esfuerzo yo creo que ha valido mucho la pena. No lo he visto como un esfuerzo en el sentido malo de la palabra, ¿no? Al revés, ha venido mucho después.
¿Cuál fue vuestra mayor contribución científica en los años que estuviste ahí, entre el 2008 y 2013? Sobre todo en el contexto de la reprogramación celular, porque tuvimos la suerte de que el premio Nobel Shinya Yamanaka describió la reprogramación celular en el año 2006 en ratón y 2007 en humano, y cuando yo me incorporé en el centro el campo estaba muy verde. Había únicamente una publicación en fibroblastos humanos del mismo grupo y otra publicación de otro equipo estadounidense, y nos pusimos manos a la obra. Es decir, éramos un laboratorio, como te comento, mi experiencia era células de la musculatura, células satélite, células madre, pero yo no había trabajado mucho en contexto humano. Y entonces todos los que estábamos en ese momento allí, había gente que venía con un background más de células madre murinas, no humanas, porque poca gente tiene una expertise en célula madre embrionaria humana en esa época como para trabajar en investigación, en derivación muchísimo, pero en otras cosas no. Entonces todo lo que fue poner a punto protocolos nuevos para reprogramar otro tipo de células que fueran más permisivas, como células de cordón umbilical, probamos otros tipos de células con implicaciones más terapéuticas, mesenquimales, empezamos a trabajar en corrección de mutaciones para modelar enfermedades, y a partir de allí salió otro campo que fue la diferenciación de tejidos. Una vez sabíamos cómo reprogramar, quisimos entender cómo podíamos aplicar la reprogramación a modelar enfermedades, y ahí venían muchas preguntas, cómo podíamos conseguir diferenciar una célula IPS a una célula cardíaca de manera eficiente, o a una célula renal de manera eficiente. Y ahí el background de la gente del centro que trabajaba con células madre embrionarias de ratón, por ejemplo, también era muy bueno, porque podíamos aplicar eso, ¿no? Era un entorno que de alguna manera era muy multidisciplinar, entonces tener contactos con mucha gente nos ayudó bastante a poder hacer ese tipo de estudios. Entonces yo me quedaría con la reprogramación de células de cordón umbilical, y después hacer organoides o reagregaciones para conseguir mini riñones en la placa de cultivo, ¿no? Algo así. Has conseguido una Starting Grant del European Research Council para montar tu laboratorio. Es una beca muy prestigiosa, muy codiciada y competitiva. ¿Te imaginabas que llegarías aquí cuando No. estabas estudiando biología? No, para nada. No, para nada. De hecho, en absoluto. O sea, solicité la Starting Grant por una cuestión muy específica. En ese momento Izpisua se había ido del centro y lo que me esperaba en Barcelona pues no tenía muy buena pinta, digámoslo así. Y entonces solicité la Starting Grant aprovechando pues algunas de las ideas que empezamos a poner a punto en el laboratorio, que aún no estaban desarrolladas, y cosas novedosas que en ese momento pues no habían salido ni nadie aparentemente estaba trabajando en ello. Pero la verdad es que no hubiera pensado ni tampoco que me la iban a dar, o sea, no pensaba tampoco que me la fueran a dar, ¿no? Cuando fue la entrevista, ya para mí aquello fue un gran paso para mi carrera, el poder ir a Bruselas a defender tus ideas, y ves que, bueno, es un proceso largo, pero tienes feedback, es decir, es bonito, ¿no? O sea, una vez haces la entrevista, después estás unas semanas sufriendo porque no sabes qué han pensado, no sabes si les has gustado, si has convencido, y cuando luego recibes los comentarios del grant, pues encima te ayudan a montar después tu proyecto personal, ¿no? Entonces, tuve mucha suerte, yo creo. O sea, no contaba con ello y me tiré a la piscina, como aquel que dice, también porque otros colegas me lo dijeron. Es decir, hubo otros colegas del campo que me explicaron un poco cómo funcionaba la Starting, oye, se cierra la convocatoria, ¿por qué no lo miras? Y fue así, o sea, no fue una cosa premeditada. Así como todo lo anterior que te he explicado, siempre he ido muy a pies juntillas, ¿no? O sea, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y tal. Ahí estaba totalmente perdida, no sabía absolutamente, estaba muy perdida en ese momento, entonces me ha ido bastante bien contar con colegas también de la profesión para ver un poco dónde hay que poner esfuerzos. 38 publicaciones. Nature, Cell, PNAS, todos los Nature con apellido.
¿Cómo es posible publicar tanto y tan bien en tan poco tiempo? Yo creo que el entorno es fundamental. O sea, no es el dinero, insisto, es el ambiente que haya en el laboratorio en el que estás y la estimulación continua que tienes y los contactos con los que estás trabajando y las ganas que hay de avanzar. O sea, parece una opinión que uno puede decir, bueno, claro, como tienes la starting, es muy fácil pensar así. No, pero es que yo no tenía la starting hace un año. Es decir, rodearte de gente que tenga un objetivo claro y que tú puedas aprender también cómo dispersar un poco el caos, ¿no? Porque a veces uno tiene una pregunta, pero te vas perdiendo. Y el entorno en ese sentido ha sido fundamental, es decir, 38 publicaciones lo oigo y digo, ostras, sí, porque fueron años muy convulsos, o sea, muchísimo trabajo, pero no los he vivido así, tampoco. Fines de semana, sin vacaciones, es decir, pero estaba contenta, o sea, no lo vi un problema, a mí no me suponía un gran problema. Cogéis células adultas, generalmente de la piel, las cultiváis in vitro, se desdiferencian a un estado pluripotente y desde ese estado se puede obtener, en teoría, cualquier tipo celular, ¿no? ¿Cómo se consigue resetear el epigenoma para tener estas células pluripotentes? Inducimos la expresión tópica de factores de transcripción que sabemos que tienen un papel fundamental en la biología de las células madre embrionarias. Ese hito lo describió Yamanaka hace ya bastante tiempo, en el 2006, y lo que hemos visto hasta ahora ha sido que desde ese momento hasta ahora podíamos producir IPS con metodologías que requerían utilizar retrovirus, lentivirus para expresar estos factores. Eso hacía que quedaran integrados en el genoma de la célula que queríamos reprogramar, y en la actualidad podemos hacer IPS con diferentes sistemas como vectores episomales, expresamos de manera transiente los factores de reprogramación, y ahora en periodos de 10 días podemos conseguir células IPS en la placa de cultivo. La tecnología ha ido avanzando a la par que hemos ido trabajando, es decir, muchísimas casas comerciales han invertido en su departamento de I+D muchísimo tiempo y dinero para que ahora tengamos a mano medios de cultivo y matrices que nos permiten hacer IPS de manera bastante sistemática. Nos podemos encontrar que hay mutaciones en la célula de origen que nos impiden reprogramar de manera eficiente. Y eso ocurre cuando estamos trabajando con enfermedades, por ejemplo, en el que el sistema de reparación de DNA está afectado, o en mutaciones que están afectando la proliferación celular. ¿Por qué? Porque para reprogramar necesitamos un estado proliferativo de la célula determinado, porque en ese momento estamos exigiéndole a las células que hagan una conversión, un reset, como has dicho tú, que implica pues, bueno, llevar el sistema de cultivo y las células a un momento que tiene que estar el sistema pues, bueno, bastante bien definido. Entonces, bueno, lo que intentamos hacer es aplicar sistemas de reprogramación bastante robustos, y en estos casos que encontramos algunas dificultades hay algunos trucos, ¿no? O sea, se puede utilizar, de alguna manera se ha visto que la proteína P53, si la inhibimos, pues podemos reprogramar mejor. Algunas moléculas que añadiéndolas en el medio de cultivo conseguimos una eficiencia mayor. Poner o no poner sistemas de cocultivo con células feeder o nutridoras que hagan que las células que se están reprogramando en ese momento estén mejor. O sea, tenemos diferentes. El haber empezado a reprogramar cuando no había nada nos ha hecho aprender mucho de los errores, yo creo. Entonces hay truquitos que nos han ido muy bien, y a veces la gente que ha empezado a reprogramar más tarde, que ha encontrado pues que te venden la botella con el medio A más B, no funciona, y claro, piensas, bueno, es que como tuvimos la mala suerte o buena suerte de empezar desde el principio, pues hemos podido hacer nuestro propio troubleshooting, ¿no? De alguna manera, y ahora si algún colega te escribe, pues mira, no consigo reprogramar estas células, bueno, has probado esto, has probado lo otro, igual que me pasa a mí ahora en otros campos que soy una neófita y pienso que a la práctica, que la teoría es muy sencilla, y luego nos ponemos y no sabemos estos problemas que hay, ¿no? Y bueno, hacemos básicamente, no únicamente reprogramación y modelaje de enfermedades en la placa de cultivo,
sino también diferenciación, ¿no? Es decir, estas células que hemos reprogramado, como tú comentabas, de manera teórica, se podrían diferenciar a todos los tipos celulares de nuestro organismo, como mínimo a células de los 3 linajes de nuestro organismo, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Hoy en día hay protocolos comerciales, medios químicamente definidos que te permiten obtener pues, endodermo primitivo, células neuronales, sin especificarte muy bien qué neuronas son, y para algunas aplicaciones ya nos va bien, porque después ahí tenemos preguntas más moleculares que podemos hacerle a las células. Cuando queremos ir un paso más allá quizás y modelar una enfermedad concreta y unas células que sabemos que están afectadas en la patología, para las que no hay una manera de llegar a producirlas in vitro y tenemos que inventar el propio sistema de diferenciación nosotros, pues aquí tenemos que tirar mucho de literatura, entender bien el desarrollo, cómo se forman las células, por ejemplo, del mesodermo intermedio, que es el mesodermo que da origen al riñón y a gónadas y a la glándula adrenal, perdón. Entonces, de alguna manera ahí tenemos que tener, pues eso, conocimientos que a veces nosotros solamente podemos tener con fuente bibliográfica o ponernos en contacto con gente que trabaja en desarrollo en ese sistema y empezar a probar, ¿no? Es prueba, ensayo-error, ¿no? Y ir probando y ir viendo lo que podemos ir haciendo. Con todo el tema de edición de genoma se ha abierto un campo muy bonito, yo creo, en el campo de las stem cells, porque podemos editar el genoma de estas células, incorporar mutaciones que están ocurriendo durante la progresión de una patología, por ejemplo, o deleccionar, silenciar mutaciones que pensamos que son las causantes de una patología. Si tenemos un fenotipo claro y una pregunta clara, porque eso también pasa muchas veces, podemos ser capaces de reproducir en la placa de cultivo esa enfermedad. O sea, cuando uno dice modelar, es una palabra que queda muy bien, iPS Disease Modeling, es muy bonito, pero si no tenemos la pregunta, podemos encontrarnos que hemos hecho IPS, que las hemos diferenciado, y lo que estamos mirando no sabemos qué fenotipo tenemos que encontrar. Es decir, el fenotipo afecto, el fenotipo enfermo, tenemos que conocerlo muy bien, porque una vez lo hayamos corregido, tenemos que ser capaces de entender el corregido o no corregido, qué vamos a preguntar en las células, qué vías están alteradas, qué fenotipo celular ha cambiado después de la corrección, y ahí es muy importante interaccionar bien con clínicos, gente que tenga quizás una visión de tu sistema celular diferente, para poder hacer preguntas más funcionales, ¿no? Una vez hemos corregido una mutación y vemos un cambio de fenotipo después de hacer la corrección, tenemos que ser capaces de ver que la función se ha recuperado. Entonces, hay ensayos funcionales que nosotros no sabemos hacer o interpretaciones de los datos que nosotros no somos capaces de dar al sistema celular. Y ahí también juega un papel importante pues, en tener contacto con clínicos de esa área que nos ayudan un poco también a ir un paso más allá, ¿no? O sea, habrían como tres etapas, ¿no? Hacer las IPS, diferenciarlas, y una vez las hemos diferenciado antes y después de la corrección y tenemos estos dos sistemas, células corregidas y no corregidas, lanzar las preguntas y ver si realmente hemos sido capaces de modelar la patología. Y ya ahí se abre una ventana súper chula, porque ¿qué puedes hacer? Pues aproximaciones de todo tipo, desde omics, y ver en concreto si tenemos un sistema en el que conocemos la patología, podemos interrogar qué cambios en el epigenoma son los que estarían obstruyendo o dificultando una función determinada, y podemos combinar hoy en día muy bien pues, tanto la RNA-seq como la ChIP-seq para ver regiones nuevas que no sabíamos que estaban implicadas en una disfunción específica, y encontramos de alguna manera también hits nuevos para poder ir un paso más allá siempre in vitro, siempre en la placa de cultivo. O sea, estamos a 20 años a poder aplicar algo en la clínica, ¿no? Pero bueno, ya nos gusta. Vale, cuando se habla de regenerar un riñón con células madre, ¿os referís a terapia celular? Introducir células funcionales que habéis cultivado, etcétera, en un riñón que no funciona correctamente, o los organoides podrían funcionar también como
elementos para trasplantar, aparte de para probar fármacos in vitro? Es una pregunta muy interesante. O sea, cuando hablamos de utilizar organoides o terapia celular en el contexto de riñón, nosotros entendemos más que podemos utilizar organoides o estructuras tridimensionales de este tipo para poder madurar células que hemos hecho en el laboratorio. Sabemos que las células renales necesitan un nicho, un entorno muy específico que quizás nosotros no le podemos dar únicamente en condiciones bidimensionales. El poder madurarlas en sistemas de agregación, en estos mini riñones, o en sistemas tridimensionales, permite que las células maduren ex vivo. Después podríamos coger esas células e intentar trasplantarlas. Eso si tenemos la suerte de que en esa patología concreta únicamente ha ocurrido una afectación en ese tipo celular. Es decir, muchas veces, sobre todo en riñón, hay como varias poblaciones que son las que siempre están afectadas, ¿no? Los podocitos y las células tubulares del riñón. Entonces podríamos pensar que a la larga lo que nos interesaría sería producir estas células autocompatibles para poderlas trasplantar. El riñón además es un sistema muy complicado, está formado por muchísimos tipos celulares diferentes, más de 21 tipos celulares diferentes, tiene una función muy importante no únicamente para filtraje y excreción, sino también hormonal. Entonces, otra cosa que hemos pensado es cómo podemos promover la regeneración endógena, es decir, sin tener que implantar células, cómo podemos despertar respuestas autorregenerativas en el riñón. El riñón tiene células madre residentes con un turnover bastante bueno, y estas células madre residentes en el riñón hay muchas discusiones, qué marcadores se utilizan, cuáles son, cuáles no son, pero se ve que, sabemos que estas células están comprometidas también en la patología renal y durante el envejecimiento. Actuarían un poco como las células satélites musculares. Con estas células lo que podemos hacer es restablecer partes de la nefrona. No podemos hacer una nefrona nueva. Estas células no hacen nefronas nuevas, como ocurre en pez cebra o en insectos, que hay una lesión en el riñón y se forma una estructura nueva. En el riñón de mamíferos, quizás por una cuestión evolutiva, la complejidad del órgano ha requerido más especialización y se han perdido capacidades regenerativas. Entonces, lo que las células madre residentes hacen es reemplazar partes de la estructura, pero no la estructura entera. La unidad funcional no se puede hacer de nuevo. Entonces, lo que estamos intentando hacer un poco es entender cuáles son las señales regenerativas que ocurren en otros organismos e incluso en mamíferos durante el desarrollo para poder estimular ese tipo de respuestas en el riñón adulto. Lo hacemos en ratones. Sabemos que de alguna manera tenemos algunos hits, algunos candidatos, algunos microRNA que parece que nos estarían ayudando a regenerar el riñón de manera endógena, mediante su sobreexpresión o mediante su downregulación. También hay otro problema, ¿no? La terapia celular es muy compleja, o sea, todos los pasos de regulación, entender la célula como un medicamento, o sea, yo me pierdo, ¿no? Es decir, toda la parte más legal, cómo llevar la IPS a la clínica, pues hay muchísimos grupos que lo están intentando llevar a cabo. El mismo profesor Yamanaka inició un estudio en retina haciendo IPS de pacientes con retinosis pigmentaria y con AMD, me parece, con atrofia macular asociada a la edad, y entonces han visto en los primeros pacientes que hay problemas, es decir, no va a ser una cosa muy fácil de llevar a la clínica, ¿no? Entonces nosotros utilizamos las IPS como una herramienta para entender cuestiones de desarrollo, cuestiones de patologías en la placa de cultivo, y también para entender qué señales existen para poder promover la regeneración endógena, sin tener que aplicar células, sino aplicando moléculas o compuestos, moléculas endógenas o compuestos que activen vías endógenas de las células. Creo que es bastante arriesgado en el campo renal, porque hay muchísima gente investigando antes que yo en riñón, gente que tiene muchísimo más background que nuestro grupo, que somos un grupo bastante joven,
pero estamos dando un enfoque un poco diferente, o sea, cómo promover regeneración endógena en mamífero, en el sistema renal en mamífero. ¿Cómo generáis un organoide tridimensional? ¿Utilizáis algún tipo de polímero para sostener la estructura? ¿Utilizáis impresoras tridimensionales? De momento lo que hemos estado haciendo ha sido reagregar células humanas con células murinas, es decir, con células de riñón embrionario de ratón. Hay una ventana de tiempo en el desarrollo embrionario de ratón que las células del riñón las podemos disgregar y las reagregamos con nuestras células iPS prediferenciadas. Las ponemos en condiciones de cultivo organotípico, es un sistema un poco complejo para el día a día, no es un sistema fácil de llevar a cabo. Las células se reagregan sin que nosotros tengamos que hacer mucho porque es lo que saben hacer, es decir, si nosotros sacamos unas células de riñón embrionario murino, las disociamos y las ponemos en las condiciones de cultivo, las células se van a reagregar y van a intentar hacer esa estructura que estaban dentro del animal. Entonces lo que se ha hecho ha sido aplicar estos sistemas de reagregación mezclando células humanas. Hay un porcentaje con el que podemos jugar, podemos reagregar 90% de células de riñón embrionario murino con un 10% de células humanas y eso lo podemos mantener en cultivo. Otra manera de hacerlo, que ha sido publicada recientemente por el grupo de Melissa Little, es hacer sistemas tridimensionales mediante el uso de colágenos o mediante el uso de sistemas de low attachment, dejando que las células se reagreguen durante la diferenciación. Y este grupo en concreto no ha utilizado reagregación con otras células de otra especie. Han puesto a punto un procedimiento que aparentemente en 18 días, después de tener las células en cultivo en sistemas bidimensionales, las disgregan y las células vuelven a agregarse y mediante citocinas que hay en el medio de cultivo sostienen que se pueden formar estas nefronas que se hacen de manera espontánea, digámoslo así. Nosotros no hemos llegado a este punto porque creemos que es muy interesante entender cuáles son las señales que dan lugar a que estos sistemas de reagregación funcionen y cómo podemos mimetizarlas nosotros mismos para poder hacer que estos sistemas se puedan llevar a cabo. No nos importa mucho tener sistemas de cocultivo con dos especies diferentes, porque al final, si marcamos nuestras células con una proteína de fluorescencia o con un reporter, después de reagregarlas y de madurarlas en esos sistemas tridimensionales las podemos recuperar y analizar. Encara no